Hola chicos, ¿cómo están? Soy la maestra Ana y en esta ocasión revisaremos metabolismo de aminoácidos. Primero que nada, ¿qué es un aminoácido? Los aminoácidos son la unidad fundamental de los péptidos y las proteínas. Por lo tanto, si nosotros degradamos un péptido o una proteína, vamos a obtener como mínima unidad a un aminoácido. En la naturaleza existen cientos de aminoácidos. Sin embargo, nosotros los seres humanos únicamente podemos metabolizar 20 aminoácidos, 12 de los cuales son considerados no esenciales, dado que se pueden sintetizar endógenamente, y los 8 restantes son considerados esenciales, ya que nosotros los podemos consumir únicamente mediante los alimentos de la dieta. En esta diapositiva les muestro la estructura química general de un aminoácido, donde observamos que este va a tener un carbono quiral o carbono alfa, el cual se encuentra unido a sus grupos funcionales característicos de aminoácido, que son un grupo amino en color azul y un grupo carboxilo en color verde. Y también observamos que este va a contar con un radical. El radical va a cambiar con respecto al aminoácido, es decir, esos 20 aminoácidos van a tener 20 radicales diferentes. Y por lo tanto, este radical es el que le va a otorgar las características físico-químicas a cada uno de los aminoácidos. Cuando se desea degradar a este aminoácido va a tener que pasar por dos fases. Primero, por la eliminación de su grupo amino y posteriormente por la degradación o utilización de su esqueleto carbonatado. Primero que nada, ¿por qué se tiene que dar la eliminación del grupo amino? Bueno, el grupo amino puede dar origen a amoníaco si nosotros lo liberamos del esqueleto carbonatado del aminoácido. Y como el amoníaco es altamente neurotóxico, pues por ende nosotros tenemos que eliminarlo en una molécula que sea inocua para el cuerpo y que además pueda ser hidrosoluble para que pueda salir con facilidad a través de la orina. Por lo tanto, para poder eliminar vamos a tener que pasar por tres fases. Primero, una transaminación. Posteriormente, una desaminación y por último, el ciclo de la urea, que tiene como objetivo pues la formación de urea, que es esa molécula inocua e hidrosoluble de la cual les hablo, para posteriormente degradar o utilizar el esqueleto carbonatado de este aminoácido para la obtención tanto de productos glucogénicos, es decir, de piruvato y sus derivados, como de productos cetogénicos, como la acetilcoenzima A y sus derivados, de lo cual hablaremos más a profundidad más adelante. Sin embargo, pues primero vamos a ver cada una de las etapas que suceden para poder eliminar el grupo amino. La primera de estas etapas es la transaminación. El proceso de transaminación consiste básicamente en ir intercambiando el grupo amino de una molécula, específicamente de un aminoácido, hacia una segunda molécula o un cetoácido. Este proceso de transaminación es catalizado por enzimas conocidas como transaminasas o aminotransferasas. Cabe destacar que existe una transaminasa para cada uno de los 20 aminoácidos. Ahora bien, este proceso de transaminación se lleva a cabo básicamente de la siguiente manera. Aquí vamos a tener un aminoácido 1 en presencia de un cetoácido 2. Por medio de una transaminasa o aminotransferasa vamos a obtener un cetoácido 1 más un aminoácido 2. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que vamos a hacer es transferir este grupo amino del aminoácido 1 hacia el cetoácido 2. Pero una vez que nosotros le quitemos el grupo amino a este aminoácido, lo vamos a transformar en un cetoácido. Por lo tanto, también va a ocurrir que una vez que tú le pegues un aminoácido a un cetoácido, lo vas a transformar en un aminoácido. ¿Sí?
En pocas palabras, si a un aminoácido le quitas el grupo amino, lo transformas en cetoácido y viceversa. Si un cetoácido le pegas un grupo amino, lo vas a transformar en aminoácido. Por eso se dice que esta transaminación es como un juego de ping-pong, que básicamente los jugadores van a hacer un aminoácido y un cetoácido y esa pelotita que va pasando de un lado a otro va a ser el grupo amino. Cuando el jugador tenga la pelota consigo, va a ser un aminoácido, pero cuando la pierda va a ser un cetoácido. Dada la cantidad de proteínas endógenas que contienen aspartato y alanina, las transaminasas que se encargan de este proceso de transaminación de ambos aminoácidos son de gran importancia clínica. Sin embargo, tenemos que destacar que estas transaminasas no son organoespecíficas. Es decir, es cierto que el hígado produce una gran cantidad de estas. Sin embargo, estas también se van a estar produciendo en otros órganos como por ejemplo los pulmones, el riñón, el corazón, etc. Por lo tanto, para que nosotros podamos realizar un diagnóstico diferencial, necesitamos, aparte de la determinación en sangre de la alanina aminotransferasa y del aspartato aminotransferasa, necesitamos también de otros parámetros, por ejemplo, determinación de bilirrubina, determinación de los tiempos de coagulación, determinación de albúmina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto para poder discriminar entre si se trata de un daño hepático o es un daño a nivel de cualquiera de los otros tejidos que produzcan estas transaminasas. En esta diapositiva les integré la reacción química general que está catalizada tanto por la aspartato aminotransferasa como por la alanina aminotransferasa, que como ya les mencioné, pues son de importancia clínica porque se agregan tanto en el perfil hepático como en el perfil cardíaco. Entonces, ahí podemos ver cómo es que un aminoácido 1, que es el aspartato, si lo ponemos en presencia de un cetoácido 1, ¿sí? Que es el alfa-cetoglutarato, por medio de la enzima aspartato aminotransferasa, también conocida como glutamato oxalacetato transaminasa, vamos a obtener oxalacetato y glutamato. Mientras que si tenemos alanina y la ponemos en contacto con alfa-cetoglutarato mediante la enzima alanina aminotransferasa, también conocida como glutamato piruvato transaminasa, vamos a obtener piruvato más glutamato. Si ustedes se fijan en ambas reacciones, se ponen en contacto a los aminoácidos con el mismo cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, motivo por el cual algunos autores lo consideran el cetoácido universal. A su vez, cuando le pegas a este cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, un grupo amino, tú lo vas a transformar siempre y toda la vida en el mismo aminoácido, que es el glutamato, motivo por el cual algunos autores consideran al glutamato como el aminoácido universal. ¿Sí? Posteriormente que se da el proceso de transaminación, vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase de desaminación. Como ya lo habíamos visto, aquí la molécula que se queda con el grupo amino es el glutamato. Por lo tanto, quien se tiene que desaminar será por ende el glutamato. Este glutamato va a sufrir una desaminación, es decir, se le va a cortar el grupo amino, se le va a retirar, por medio de un complejo multienzimático conocido como glutamato deshidrogenasa. Esta glutamato deshidrogenasa va a requerir de NAD o NADP oxidado y de agua para poder transformar el glutamato nuevamente en alfa-cetoglutarato y liberar NAD reducido, NADP reducido y el grupo amino a manera de amoníaco. En caso de que este proceso de transaminación y desaminación se haya realizado
en proteínas de origen extrahepático, es decir, en los tejidos que se encuentran fuera del hígado, por ejemplo, el músculo esquelético, entre otros, ¿sí? Va a tener que darse el transporte de este grupo amino, pero ya dijimos que este grupo amino no puede transportarse por la sangre como amoníaco. Es neurotóxico, no se puede, nos va a ocasionar daño. Motivo por el cual aquí nosotros tenemos que fijar ese amoníaco nuevamente a una molécula de glutamato, ¿sí? Enzimáticamente, ¿cuál va a ser la enzima que va a catalizar esta unión del amoníaco al glutamato? Pues va a ser la glutamina sintetasa. Sintetasa, ¿por qué? Pues porque también requiere del consumo de ATP. Y esto va a ayudar a que sinteticemos glutamina. La glutamina es un aminoácido inofensivo, el cual puede estar viajando por torrente sanguíneo sin ocasionar ningún daño y además nos da la capacidad de poder ir transportando de 2 en 2 grupo amino a la vez. Una vez que esta glutamina viaje por la sangre y llegue hasta el hígado, la glutamina se va a tener que volver a romper por medio de una enzima que se conoce como glutaminasa. La glutaminasa va a romper esta glutamina nuevamente en glutamato más amoníaco. Posteriormente, el glutamato se va a volver a desaminar por medio de la glutamato deshidrogenasa en alfa-cetoglutarato, que ya dijimos que era el cetoácido universal, y nuevamente en amoníaco. Recordemos, ambos amoníacos provienen del grupo amino del catabolismo del aminoácido, para posteriormente entrar al ciclo de la urea. Entonces, ¿qué es el ciclo de la urea? Pues el ciclo de la urea básicamente es una ruta metabólica que tiene como objetivo la síntesis de urea, ya que esta es una molécula inocua que puede contener estos grupos nitrógeno de manera que no haga ningún daño en el cuerpo y aparte es altamente hidrosoluble, motivo por el cual es muy fácilmente filtrarla a través de los riñones y que ésta pueda salir por la orina. Este ciclo de la urea se lleva a cabo entre la mitocondria y el citosol o citoplasma. De hecho, el ciclo de la urea consta de 5 reacciones químicas. Las 2 primeras se llevan a cabo en la mitocondria, mientras que las 3 restantes se llevan a cabo en el citosol. La primera reacción química consiste en la condensación de una molécula de amoníaco proveniente del grupo amino del aminoácido más dióxido de carbono por medio de la enzima carbamoil fosfato sintasa 1, la cual requiere para su funcionamiento 2 magnesios más energía en forma de ATP para transformar estas moléculas en carbamoil fosfato. La segunda reacción química consiste en la unión del carbamoil fosfato con la ornitina para dar origen a la citrulina por medio de la enzima ornitina transcarbamoilasa. Cabe mencionar, la citrulina es una molécula que se produce en la mitocondria, pero que tiene que ser transportada hasta el citosol, porque ahí en citosol se va a llevar a cabo la siguiente reacción química, que consiste en unir esta citrulina con aspartato por medio de la enzima argininosuccinato sintetasa, con consumo nuevamente de magnesio y ATP, para dar como producto final el argininosuccinato. Posteriormente, la cuarta reacción química consiste en romper este argininosuccinato por medio de la enzima argininosuccinasa, ¿sí? Lo vamos a romper en fumarato más arginina. Y de hecho, el fumarato puede integrarse
a ciclo de Krebs, ¿sí? Es decir, puede entrar en mitocondria y integrarse al ciclo de Krebs. Mientras que la arginina va a ir a romperse por medio de la enzima arginasa en ornitina y urea, la cual esta ornitina va a tener que, si bien es cierto, esta se produce en citosol, va a tener que transportarse al interior de la mitocondria. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta se requiere para poder realizar todo el ciclo de la urea. El ciclo de la urea de manera íntegra únicamente se realiza en el hígado, porque el hígado es el único en producir la enzima arginasa. Sin embargo, otros tejidos estrepáticos utilizan un ciclo de la urea trunco para la obtención de arginina. Otro dato muy importante que hay que considerar es que la enzima limitante o la enzima reguladora del ciclo de la urea es la carbamoil-fosfato sintetasa 1, sintasa 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no está presente esta o si no está disponible, no se puede iniciar con el ciclo de la urea. Ahora bien, cuando existe un incremento en el amoníaco en sangre, esto suele ocasionar hiperamonemia. La hiperamonemia se refiere a los niveles por encima de 110 micromol por litro de amoníaco en sangre. Los neonatos son muy propensos a presentar esta hiperamonemia, sobre todo pues por la inmadurez de su hígado, ¿sí? Sin embargo, hay que monitorear que esta hiperamonemia sea transitoria, es decir, hay que determinar las concentraciones de amoníaco en sangre y ver si estos niveles incrementados conforme pasa el tiempo, pues disminuyen, o si estos comienzan a incrementar aún más y se prolongan por más tiempo. E incluso también hay que estar atentos a la sintomatología en el neonato, por ejemplo, la succión débil, la hipotonía, los vómitos, que si se encuentra letárgico, respiración irregular. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos esta hiperamonemia suele transitar hasta convulsiones e incluso hasta daño a nivel del sistema nervioso, el cual pues ya va a ser irreversible. La principal causa de esta hiperamonemia suele ser alguna mutación o déficit de las enzimas que van a estar catalizando las reacciones químicas del ciclo de la urea. Por ejemplo, cuando hay una mutación o un déficit de la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1, se dice que el individuo va a presentar hiperamonemia tipo 1, la cual se caracteriza por un retraso mental. Sin embargo, esta es catalogada como una enfermedad muy rara, ya que únicamente la presentan 1 de cada 62,000 niños nacidos vivos. En el caso de la ornitina transcarbamoilasa, su mutación o déficit va a provocar la enfermedad que se conoce como hiperamonemia tipo 2. Esta es la más frecuente y se caracteriza por la acumulación de amoníaco y aminoácidos en la sangre, y por lo tanto llega a causar retraso mental e incluso la muerte en los primeros años de vida. En el caso de la mutación o déficit de la argininosuccinato sintetasa, esta suele producir un incremento de citrulina en la sangre y su consecuente excreción en orina, a lo cual se le conoce como citrulinuria. Hay una disculpa, existe un error, no es citrulinemia. Citrulinemia es el incremento de citrulina en sangre, pero la citrulinuria es la excreción de citrulina en orina. Esta suele ser de tipo benigno, es decir, esta no nos va a ocasionar ningún retraso mental y mucho menos la muerte.
Sin embargo, pues es importante tratarla pues para evitar que se incremente esta citrulina y que luego nos pueda dar origen a algunos anticuerpos. Esta suele tratarse únicamente con suplementos alimenticios a base de arginina. Y por último vamos a tener la mutación o déficit de la arginasa, la cual va a producir hiperargininemia, provocando un retraso mental. Sin embargo, el problema de ella es que suele aparecer entre los 2 a los 4 años de edad y por lo tanto el retraso mental suele ser pues ya irreversible. Todos estos trastornos del ciclo de la urea en sí se van a caracterizar por hiperamonemia, es decir, incremento de concentraciones de amoníaco en sangre, encefalopatía, porque como ya dijimos, este amoníaco en sangre pues va a ser neurotóxico, y alcalosis respiratoria. Los síntomas clínicos más comunes para todas estas trastornos del ciclo de la urea van a ser la presencia de vómito, ataxia intermitente, irritabilidad, letargo y grados variables de retraso mental. La presentación clínica más notoria va a suceder en lactantes, los cuales pues en un inicio van a parecer pues normales. Sin embargo, una vez que la madre lo lacte, es decir, le dé de su leche materna, dado que esta leche materna contiene aminoácidos, contiene proteínas las cuales se van a degradar a aminoácidos y estos aminoácidos se van a tener que transaminar y desaminar, van a dar origen pues a este incremento del grupo amino o del amoníaco en la sangre y por lo tanto pues esto va a tener impacto directo en el sistema nervioso, mostrando letargo progresivo, hipotermia y apnea debido a estas cifras altas de amoníaco en sangre. En el laboratorio, para nosotros poder determinar una hiperamonemia, se van a realizar dos determinaciones. Se va a realizar el BUN o nitrógeno ureico en sangre, cuyos parámetros normales van a ir de 6 a 20 miligramos sobre decilitro, y el amoníaco en sangre, cuyos rangos normales van a estar oscilando entre 11 a 32 micromol por litro. Ahora bien, una vez que se eliminó al grupo amino y que este se dio origen a urea, entonces nos va a restar el esqueleto carbonatado del aminoácido, motivo por el cual este se va a tener que degradar, que de hecho, vaya, yo más que decir que este esqueleto carbonatado se degrada, yo diría que se reutiliza, pero se reutiliza para dar origen a otras moléculas precursoras metabólicas. Por ejemplo, todos aquellos aminoácidos que una vez que se les retire el grupo aminoácido den origen a la acetilcoenzima A y sus derivados se van a conocer como cetogénicos. Mientras que en el caso de todos aquellos aminoácidos que una vez que les eliminemos el grupo amino, su esqueleto carbonatado dé origen al piruvato y sus derivados, los vamos a conocer como glucogénicos. De hecho, miren, en esta imagen podremos ver cómo la isoleucina, leucina y triptófano, una vez que se le elimina el grupo amino, el esqueleto carbonatado va a dar origen directamente a acetilcoenzima A. Mientras que la leucina, lisina, fenilalanina, triptófano, tirosina, ¿sí? Una vez que se le retire el grupo amino, van a dar origen a acetoacetilcoenzima A, que es un derivado de la acetilcoenzima A. Por ende, pues estos dan origen a productos cetogénicos, mientras que, por ejemplo, la alanina, cisteína, glicocola o glicerina, serina y triptófano van a dar origen directo, una vez que le retiremos el grupo amino, su esqueleto carbonatado dará origen al piruvato. Y así sucesivamente, ¿sí? De hecho, aquí les agregué una tabla en la cual se resume cuáles aminoácidos
dan origen a productos glucogénicos, es decir, el piruvato y sus derivados. ¿Cuáles aminoácidos dan origen a la acetilcoenzima A y sus derivados o se consideran cetogénicos? E incluso hay algunos aminoácidos que dan origen a ambos. Y más bien va a depender de las necesidades de la célula en ese momento, de si dan origen a piruvato y sus derivados o a acetilcoenzima A y sus derivados. Ahora bien, hablando de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, es decir, esa biosíntesis que puede suceder de manera endógena porque el propio cuerpo contiene las enzimas para poder sintetizar estos aminoácidos. Bueno, en ese caso, el principal mecanismo por el cual nosotros vamos a biosintetizar esos aminoácidos no esenciales es por medio de la fijación del nitrógeno. La mayoría de los organismos, incluidos los animales, entre ellos los seres humanos, aprovechamos el nitrógeno en forma ya sea de amonio o amoníaco, procedentes del metabolismo de bacterias que forman parte de la microbiota, ¿sí? O incluso la reutilización de grupos amino que fueron retirados de otros aminoácidos que se tuvieron que catabolizar para volver a integrarlos a compuestos orgánicos. De hecho, hay 4 mecanismos por los cuales nosotros podemos integrar este grupo en forma de amonio o amoníaco. El primero de esos mecanismos es la formación de carbamoil fosfato. En este caso tenemos que amoníaco más dióxido de carbono más 2 ATPs por medio de la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. Vamos a obtener carbamoil fosfato, 2 ADP y fósforo inorgánico. El carbamoil fosfato va a ser esa molécula orgánica que ya tenga integrada en su estructura química el grupo amino y que por lo tanto puede dar origen a otros aminoácidos. En el caso de la formación del glutamato, esta se puede dar por 2 vías. Primero, mediante el acetoacetato más amoníaco más NADP reducido por medio de la enzima glutamato deshidrogenasa para dar origen a glutamato más agua más NADP oxidado. En este caso, pues la molécula orgánica que se queda con el grupo amino a la cual se le fijó el grupo amino es el glutamato. La siguiente reacción que se puede dar es el alfa-cetoglutarato más glutamina más NADP reducido por medio de la enzima glutamato sintasa, nos va a dar 2 glutamatos más NADP oxidado, que en este caso el grupo amino va a estar formando parte de la molécula orgánica que es el glutamato. Y a partir del glutamato, posteriormente, pues se puede dar origen a todos los aminoácidos de la familia del glutamato, de los cuales vamos a hablar más adelante. El tercer mecanismo es por la formación de glutamina. Aquí tenemos que el glutamato más un amonio más ATP, por medio de la enzima glutamina sintetasa, vamos a obtener glutamina más ADP más fósforo inorgánico. En este caso, la glutamina, pues, también va a dar origen a otros aminoácidos. Y por último, tenemos la formación de asparagina. En este caso, tenemos que el aspartato más ATP más amonio, por medio de la enzima asparagina sintetasa, vamos a obtener asparagina más ADP más pirofosfato inorgánico. Como les mencionaba, pues vamos a tener que a partir de estos aminoácidos, por ejemplo, glutamato y asparagina, etcétera, etcétera, vamos a poder obtener otros aminoácidos. De hecho, aquí tenemos como a partir también de alfa-cetoglutarato podemos obtener glutamato, ¿sí? Que de hecho lo vimos acá en la formación del glutamato. Y cómo a partir de este glutamato podemos obtener otros más aminoácidos, como por ejemplo glutamina, prolina, arginina, los cuales constituyen a la familia del glutamato. También podemos obtener aminoácidos
a partir de otros precursores metabólicos. Por ejemplo, el oxalacetato. A partir del oxalacetato nosotros podemos obtener ácido aspartico. A partir del 3-fosfoglicerato nosotros podemos obtener serina. A partir del piruvato pues podemos obtener alanina, leucina y valina. A partir del fosfonol piruvato más eritrosa 4-fosfato podemos obtener fenilalanina, tirosina, triptófano. A partir de la ribosa 5-fosfato, que de hecho se forma de la ruta de las pentosas fosfato, podemos obtener histidina. Y es así como se da origen a las familias de aminoácidos. Por ejemplo, todos los que provienen del glutamato, pues familias del glutamato. Todos los que provienen del aspartato o ácido aspartico, pues la familia del aspartato o ácido aspartico. Todos los que provienen de la serina, pues van a pertenecer a la familia de las serinas. Los que provienen del piruvato, pues a la familia del piruvato y así sucesivamente. Por último, cabe mencionar que hay algunas enfermedades que se relacionan directamente con la mutación de los genes que posteriormente darían origen a las enzimas que van a llevar a cabo el metabolismo de algunos aminoácidos específicos. Estas enfermedades metabólicas son de carácter genético, es decir, tú ya naces con esa mutación en tu DNA y por ende tiendes a desarrollar esta enfermedad metabólica. Algunas de estas enfermedades metabólicas es posible que nosotros las podamos diagnosticar por medio del tamiz neonatal. De ahí la gran importancia pues de realizar este procedimiento en los primeros días de vida del individuo, para poder de esta forma pues diagnosticarlo de manera oportuna y evitar pues que se dé un daño irreversible al individuo. En este caso, de las enfermedades de las cuales podemos estar hablando serían la homocistinuria, la fenilcetonuria, el albinismo, la enfermedad de Harnup, la enfermedad de jarabe de Arce. ¿En qué consisten cada una de ellas? Bueno, en el caso de la homocistinuria, esta se debe por el déficit o la mutación de la enzima cistationina sintasa o metionina sintasa, las cuales están implicadas en la degradación de la metionina. Por lo tanto, cuando el individuo padece homocistinuria, esta va a presentar incremento de homocisteína y metionina en sangre. Por lo tanto, se va a caracterizar por la falta de enlaces disulfuro en las proteínas, lo que va a provocar alteraciones esqueléticas, como por ejemplo la osteoporosis y el tórax excavado. También pueden cursar con tromboembolias, dislocación del cristalino y miopía. E incluso cuando es severa, puede producir retraso mental y aterosclerosis. En el caso de la fenilcetonuria, esta se debe por el déficit o la mutación de la enzima fenilalanina hidroxilasa, encargada de la degradación de fenilalanina hacia tirosina, por lo que ocasiona incremento en la acumulación de sangre y en tejidos de la fenilalanina y sus productos metabólicos como el fenilacetato y el ácido fenilpirúvico. Si esta fenilcetonuria no se detecta a tiempo, puede generar un alto grado de retraso mental, albinismo y lesiones cutáneas. En el caso del albinismo, este se debe por déficit o mutación de la enzima tirosinasa, que se encarga de transformar la tirosina en melanina. La melanina pues va a ser esa hormona que le otorga pigmentación a la piel, los ojos y el cabello. Por lo tanto, pues las personas con albinismo van a presentar ausencia de coloración en piel, ojos y cabello, lo que va a ocasionar una fotosensibilidad e incluso alteraciones visuales. En el caso de la enfermedad de Harnup, esta se va a producir por la alteración de la absorción y el transporte de aminoácidos apolares, neutros, por lo que se va a presentar déficit de triptófano y alanina por su pérdida en orina. Es decir, tanto triptófano como alanina pues van a salir en la orina.
Se caracteriza por picores, fotosensibilidad, pelagra y formación de indican, que de hecho este indican es el que hace que las heces fecales y la orina se tornen de una coloración azulada, característica de estos individuos con enfermedad de Harnett. En la enfermedad de jarabe de arce, esta se da por defectos de las enzimas que participan en el metabolismo de la leucina, isoleucina y valina. Por lo tanto, los pacientes suelen excretar cetoácidos e hidroxiácidos. Por lo tanto, la orina tiende a presentar un olor dulzón, un olor muy característico, que de hecho se parece mucho a ese jarabe de arce o maple que nosotros le ponemos a nuestros hotcakes. Y se caracteriza pues por el acumulamiento de estos aminoácidos y ocasionar retraso mental, problemas musculares y muerte en los primeros años de vida. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bye.